El año es 1986. Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos. Sobrevivimos a la administración Carter con su índice de miseria, tras la vergüenza nacional cuando nuestro liderazgo permitió la derrota en Vietnam y la burla subsiguiente a aquellos que dedicaron sus vidas a protegernos y nuestras libertades, nuestro ejército. Sobrevivimos al racionamiento de gasolina y a la importación de acero de baja calidad. La manufactura se fue al extranjero a gran velocidad y la inflación alcanzó los 2 dígitos. No había cosas como teléfonos celulares, la World Wide Web, televisión digital, iPods, iPads y otros pequeños dispositivos para mantenernos entretenidos. El casete seguía siendo el rey y el CD estaba apenas entrando en moda. VHS y Betamax competían por la supremacía en el negocio de la grabación de televisión en casa. Tenías que pedir un pequeño préstamo para comprar una videocámara, y necesitabas hombros fuertes o un buen trípode y mucho espacio para sostenerla. Las computadoras se usaban principalmente para negocios y aún tenían poco uso para los juegos. La computadora personal de IBM era la más popular debido a sus aplicaciones empresariales. El Apple II era el rey en las aulas. Los gráficos eran rudimentarios. El Commodore 64 era, sin duda, la mejor consola para juegos. Las tiendas de videos estaban surgiendo, pero tenías que comprar una suscripción para alquilar un reproductor de video o una cinta. Si vivías en una zona rural, dependías de un par de canales por aire y una torre alta con una antena en la parte superior, o de una antena parabólica analógica de 6 u 8 pies de largo para recibir más canales. Pagabas dinero por el servicio telefónico de larga distancia para llamar a amigos y parientes. A veces había un cargo extra por llamar a solo unas pocas millas de distancia. Así comienza nuestra historia. Charles, llamémoslo Chuck Neumeyer, estaba sentado en un bar desconocido y consideraba el contenido de un vaso de chupito. Bebía cerveza. Ocasionalmente, pero no recordaba la última vez que se había emborrachado. Tenía la intención de comenzar una nueva tradición que dependiera de emborracharse lo suficiente como para olvidar ese día en particular. El líquido ámbar del bourbon en el vaso era un color hermoso, decidió. De hecho, este tono particular de ámbar podría ser su nuevo color favorito, reemplazando el rojo que su esposa Mercy prefería y que, porque a ella le gustaba, se convirtió en su color favorito por defecto. Chuck giró el vaso lentamente, lo sostuvo a la luz y miró los objetos distantes a través del vaso. Este era su 8º chupito de bourbon desde que había tropezado en este bar. ¿O era el 9º? Ya no le importaba. Solo deseaba no importarle nada más. Volteó el vaso de chupito y ni siquiera se inmutó ante la quemadura. Debe estar funcionando, pensó, ya que no siento ningún dolor físico. Pero, ¿cuándo parará el dolor mental? El camarero le indicó que le sirviera otro. Chuck se sentó y reflexionó sobre el siguiente vaso recordando el pasado. Había nacido a solo unas millas de su residencia actual en el único hospital de Crocketville. Había crecido allí y solo se había ido por unos años para obtener un título en construcción antes de regresar y tomar un trabajo con un viejo amigo de la familia, Billy Chase, que era dueño y operaba Chase Construction. Con los años, Chuck logró hacer casi todo, desde trabajos de concreto, colocación de bloques y ladrillos hasta trabajos iniciales y luego acabados. Durante los peores momentos, Billy cambió a trabajos de handyman y Chuck fue asignado a reemplazos menores de ventanas, pequeñas reparaciones e incluso aprendió algunas técnicas de plomería que ayudaron a traer el dinero necesario para mantener el trabajo en marcha. Construyeron graneros, edificios agrícolas de acero y silos de grano según era necesario. No era algo que quisieran tratar regularmente, pero en tiempos difíciles y de escasez tienes que hacer lo que tienes que hacer. Chuck ahora era el gerente de proyectos. Esto permitía a Billy encontrar tiempo para buscar la venta del nuevo negocio. Como gerente de proyectos, Chuck supervisaba la contratación de equipos, asignar trabajo y asignar subcontratistas. A veces las cosas podían ponerse tensas y él, como gerente, tenía que difundir la situación. A veces hablar. Ayudó, pero otras veces un par de chicos necesitaban un buen meneo.
Chuck medía solo 5 pies y 9 pulgadas de altura y pesaba 186 libras. Pero había crecido en un negocio de construcción rudo y turbulento, por lo que no tenía miedo de golpear a los demás cuando era necesario. En este negocio, el respeto es clave. Así que tenía que ser un poco más duro que su chico más duro y no tolerar la grosería. Lo hacía. Hombres. En 1986, la industria de la construcción estaba en problemas nuevamente. El trabajo era escaso. Todo estaba bajo presión. Mercy Newmayer era el ancla de Chuck. Un par de años más joven que Chuck, a sus 48, era una mujer típica de mediana edad. Todavía era su novia de la secundaria, pero con 5 pies y 4 pulgadas de altura, tenía algunos kilos de más. Pero Chuck nunca se avergonzó de eso. Literalmente crecieron juntos y asistieron a las mismas escuelas hasta que se graduaron de la secundaria. Habían estado saliendo desde el 8º grado. La única ruptura en su incipiente relación ocurrió unas semanas antes del baile de graduación de su último año. Fueron juntos al baile de graduación de tercer año y todo el pueblo sabía que esta pareja estaba destinada a estar junta. Sus años de secundaria fueron a fines de los años 50 y una vez que elegías a tu alma gemela, debías quedarte con ella. Nadie se atrevía a meterse contigo o con tu constancia. Chuck le dio a Mercy su suéter cuando él estaba en tercer año de secundaria y ella era una estudiante de primer año y solo lo tomó prestado para agregar chevrons o adornos a su suéter. Una gran C para la Crockett Valley High School. Cuando compró el anillo de la clase, lo usó solo una semana y luego se lo dio a Mercy. Ella inmediatamente enrolló hilo alrededor de él para poder llevarlo orgullosamente en su dedo. Como ella estaba unos años atrás de él no obtuvo su anillo hasta el segundo y último año de su carrera. Su anillo colgaba alrededor de su cuello como un collar en todo momento. Ni siquiera se lo quitaba cuando se bañaba. Justo antes del baile de graduación, una serpiente se coló en su jardín del Edén. Chuck era uno de los pocos chicos en la escuela en ese momento que tenía su propio auto. Era un gran Oldsmobile que compró por un par de cientos de dólares, una fortuna en esos días. Él y su padre afinaban el motor hasta que rugía. Era un gran motor, y podía empujar un pesado trineo de acero por la carretera a 80 millas por hora. Mercy siempre se sentía orgullosa de sentarse al lado de Chuck en el asiento delantero. Mucha gente les tomaba el pelo de buena gana, diciendo que se necesitaban 2 personas para conducir esa gran máquina. También tenía mucho espacio para amigos y se convirtió en el lugar para ir al río a nadar en verano, al río a patinar en invierno, juegos de béisbol y softball, bailes, películas, saltos de grillo y cualquier otra cosa que pudieran hacer. De hecho, la mayoría de la gente rara vez veía a uno sin el otro en cualquier momento, excepto cuando Chuck trabajaba para su tío en la granja a unas pocas millas fuera de la ciudad. Chuck se reunió con Mercy en la cafetería de la escuela, donde normalmente tenían un almuerzo de carne misteriosa. Mercy, sé que hemos estado saliendo para siempre, pero no quiero que parezca que me das por sentado. ¿Irás al baile de graduación conmigo este año? Sonrió, ya que habían estado hablando de este baile durante mucho tiempo. Mercy Baines miró a su novio y dijo, lo siento, Chuck, pero llegaste un poco tarde. Jimmy Willis me invitó al baile de graduación y le dije que sí. Sé que me amas y yo te amo, pero nunca he salido con nadie más que contigo. Así que pensé que necesitaba extender un poco mis alas. Todos los presentes contuvieron la respiración. No se hacía. No dejabas a tu novio así de fácil en la víspera del mayor evento social de la escuela. Todos miraron a Chuck con atención. Chuck estaba confundido y temía vomitar. Una patada dura en el estómago en el campo de fútbol nunca lo había hecho sentir tan enfermo tan rápido. Tampoco se dio cuenta de lo alto que estaba hablando hasta que los amigos luego le contaron palabra por palabra su respuesta a su declaración. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Quiero decir, lo hablamos. Hicimos planes para el baile de graduación y toda la noche. ¿No lo recuerdas?
Nos casaremos tan pronto como te gradúes en un par de años. Te esperaré el tiempo que sea necesario. La expresión en su rostro hizo que algunos chicos se sintieran incómodos, y la mayoría de las chicas quisieran consolarlo. Al parecer, Mercy anticipó sus preguntas. Bueno, por un lado, nunca hemos conocido a otras personas. Quiero ver qué más hay ahí fuera. Tú te vas a graduar, y yo me quedaré aquí por otros 2 años. Jimmy puede hacerme compañía mientras estudias. Simplemente pensé que debería empezar a salir ahora en lugar de esperar a que te vayas. Además, Jimmy es el mariscal de campo titular y tú solo eres un medio. Muy bien podría ser el rey del baile. Y sé que ni siquiera querrás postularte. Podría convertirme en la reina del baile con él. Chuck estaba completamente fuera de lugar. Su mejor amigo, su novia, su futura esposa, estaba aquí sentada con su suéter con su letra y anillo de clase, actuando como si fueran solo conocidos que se habían encontrado. Habían crecido juntos. Tanto sus padres como los de ella le habían dicho que cuidara de ella. La llevaba a la escuela cuando ella apenas comenzaba y estaba tan asustada que se aferraba a su brazo todo el camino de ida y vuelta durante días hasta que se acostumbró. Se besaron por primera vez. Salieron juntos. Fueron al punto de bajo país. No había nadie más, y Mercy nunca había hablado de no querer un cambio hasta hoy. Frente a toda la escuela. Bajó la cabeza en derrota. Cualquier escena aquí lo haría parecer débil. Respiró hondo. Creo que tienes un punto. Ya que estás haciendo tales planes, creo que deberías devolverme el suéter con la letra y el anillo al mismo tiempo. Se quitó el collar y lo arrojó sobre la mesa frente a ella. Espera un minuto. No estoy rompiendo contigo. Seguimos juntos. Además, tenemos una cita para el viernes por la noche. Vamos a ir al cine con Sandy y Jeff. No, no vamos. ¿Qué diablos? Quédate con el suéter y el anillo. No voy a usarlos de todos modos, ya que están arruinados. Se dio la vuelta, salió de la cafetería y se dirigió directamente a su coche, aunque estaba prohibido. Se subió a su coche, rezando para que arrancara, ya que muchos de sus compañeros de clase habían salido para ver qué haría. Lo arrancó, y cuando comenzó, condujo hasta el estacionamiento de grava y se fue en una nube de polvo. Fue a la granja y comenzó a cortar leña para la estufa que sus tíos seguían usando. Luego dejó salir lágrimas de frustración y enojo. No podía dejar que nadie supiera lo profundamente herido que estaba. Solo esperaba que Mercy tuviera un mal rato en el baile y frente a él, su deseo se hizo realidad. Cuando llegó a casa esa noche, su mamá le informó que Mercy había llamado. Se encogió de hombros y se fue a su habitación. Más tarde, su mamá vino a su puerta y le preguntó qué estaba pasando. Mamá, voy a ser honesto contigo. No lo sabía, pero Mercy ha decidido salir con Jimmy Willis y va a ir al baile con él. No me dijo nada hasta esta tarde. No he tenido ninguna razón para hablar con ella desde entonces. Por supuesto, esto no agradó a Yule Numaer. Aunque podía simpatizar con su hijo, sabía que Mercy era una buena chica y estaba destinada a casarse con Chuck. Ella y la madre de Mercy eran mejores amigas, y sus familias habían sido cercanas desde que los niños eran pequeños. Intentó que Chuck al menos hablara con Mercy por teléfono. Chuck se negó obstinadamente. A la mañana siguiente en la escuela, Chuck se sintió aún más solo. Estaba tan acostumbrado a que Mercy se sentara a su lado en el coche que seguía mirando a un asiento vacío porque había ido a la escuela un poco antes de lo habitual para no tener que ver su cara sin amor. En la escuela, 3 chicas diferentes se le acercaron y le ofrecieron ir al baile. Ni siquiera eran las menos lindas de la clase graduada, que uno esperaría que se lanzaran a la refriega por la oportunidad de conseguir una cita para el baile. No, todas eran animadoras y amigas de Mercy. Agradeció. Y dijo que les respondería más tarde en el día. Justo en ese momento, uno de sus amigos se acercó,
le dio una palmada en la espalda y lo arrastró hacia un pequeño grupo de otros compañeros que estaban listos para darle una paliza a Jimmy Willis. A pesar de que Jimmy era el mariscal de campo del último año, Chuck los convenció de dejarlo en paz. Se dio cuenta de que Mercy había tomado la decisión y Jimmy solo estaba aprovechándose de su necesidad de expandir sus horizontes un poco antes de lo que él había anticipado. Ya había llegado a la conclusión semanas antes de que probablemente ella saldría con él mientras estuviera en la universidad. Justo antes de que comenzaran las clases, Mercy lo alcanzó. Estaba furiosa. ¿Qué te pasa? Tuve que pedirle a mi mamá que me llevara a la escuela esta mañana. Ella seguía diciendo que te había abandonado. No te estoy dejando, tonto. Es solo una cita, no un compromiso. ¿Qué te hace pensar que le estoy diciendo a todo el mundo que te dejo por Jimmy Willis? Ella agarró su camisa por alguna razón e intentó abofetearlo. Tenía que anticipar la expresión en su rostro y la fuerza del golpe para que su mano no golpeara su cara. Ahora él estaba furioso con ella. ¿Qué esperabas? ¿Soltarme esa bomba un par de semanas antes del baile de graduación? El baile de graduación es el maldito baile del año. Según tú, este es mi último baile de graduación ya que iré a la universidad. Después de este, tendrás 2 más y podrás ir con quien quieras. Sentía ganas de maldecir, pero no era su costumbre. En ese momento, también te recordaré que teníamos planes no solo para el baile, sino también para después. Lo hemos discutido y trabajado durante años. Ahora irás con Jimmy, y hasta donde sé, lo bendecirás con tu favor. Después del baile, sé que no será conmigo, estés de acuerdo o no. Cuando me dijiste que ibas a ir al baile, terminaste nuestra relación. Me dejaste. También significa que tendrás que sufrir las consecuencias de tu acción. Espero que no consigas otra cita en todo el año, incluyendo este verano. También me complace decirte que 3 chicas me pidieron que fuera su acompañante esta mañana. Puede que haya más después. No lo sé. Soltó la mano que estaba sosteniendo para evitar golpearla. Mis padres me criaron para creer que golpear a una mujer está mal. También me enseñaron que no debería ser golpeado por una mujer. Intenta golpearme de nuevo y olvidaré lo que me enseñaron. Se dio la vuelta bruscamente mientras ella seguía hablando sobre cómo todavía estaban juntos. Con el corazón apretado, entró al aula y se sentó en un asiento con el resto de la pandilla, lejos de las chicas que estaban con los ojos y oídos bien abiertos, esperando para descubrir todos los detalles. No se dio cuenta de que Jimmy Willis se acercó a Mercy en el pasillo y le dijo que no la llevaría al baile de graduación porque todas las chicas de su clase le estaban diciendo lo grosera que era. Chuck fue al baile de graduación con una de las animadoras, Janie. Fue una buena experiencia, pero no lo que él quería. Mercy también asistió, pero tuvo que convencer a su primo para que la llevara. Nadie quería sentarse junto a ellos, y las otras chicas la acorralaron en el baño después del banquete y le dijeron todo lo que pensaban de ella. Mercy no disfrutó el baile de graduación tanto como Chuck. El verano después de la graduación, Chuck se mantuvo firme, a pesar de que Mercy seguía tratando de recuperarlo. Fue lo suficientemente humilde como para reconocerla y no se negó a asistir a los eventos generales a los que sus padres insistían que asistiera. Simplemente no la invitó a salir más. Ese otoño, después de trabajar todo el verano en la granja, se fue a la escuela a 100 millas de distancia. En ese momento, las carreteras todavía eran mayormente de grava, por lo que conducir era difícil. Le tomó medio día llegar a la ciudad donde se encontraba la escuela. Solo planeaba regresar a casa para las vacaciones. Era un colegio de 2 años y estaba estudiando tecnología de la construcción. Durante sus estudios, volvía a casa para las vacaciones de Navidad. Y luego de nuevo para las vacaciones de primavera. Durante las vacaciones de verano, tuvo una pasantía con una gran empresa de construcción. Así que no volvió a casa hasta el Día de los Caídos, que cayó en viernes y le dio un fin de semana de 3 días. El 4 de julio,
estuvo en casa nuevamente solo por un día para ver el gran espectáculo público de fuegos artificiales. Condujo toda la noche para regresar al trabajo. Al día siguiente estuvo en casa otra vez el día del trabajo, que ese año cayó en lunes. Cada vez que estaba en casa, Mercy trataba de que hablara con ella. Estaba sola porque ningún chico la invitaba a salir. Excepto por los idiotas de clase que pensaban que era una mujer promiscua. Los otros padres prohibían a sus hijas tener algo que ver con ella porque era malcriada. Chuck era educado y le decía hola, pero no pasaba de eso. Salió con algunas chicas en la universidad, pero no se tomó en serio a ninguna de ellas. El siguiente año transcurrió sin problemas, con Chuck viniendo a casa solo en vacaciones. Después de graduarse, aceptó una oferta de Chase Construcción y empezó a trabajar. Mercy finalmente soportó los chismes y la exclusión. Jimmy Willis regresó y la invitó a salir en su último año de secundaria. Salieron todo el tiempo, pero no como pareja. A él realmente le gustaba, así que siguieron saliendo, y él fue su acompañante al baile de graduación, a pesar de haberse graduado el año anterior. No fue a la universidad porque su padre era dueño de la concesionaria local de Chevrolet y estaba seguro de que conseguiría un trabajo que no requería un título universitario. Cuando Chuck volvió a Crocketville, alquiló un pequeño apartamento y no veía mucho a Mercy. Salió con algunas mujeres diferentes, pero todo era igual. Simplemente no había la conexión que había disfrutado con Mercy todos esos años atrás. Se dio cuenta de que necesitaba seguir adelante. Pero no tenía prisa. Después de graduarse de la secundaria, Mercy decidió inscribirse en la escuela local de secretariado. Después de tomar todos esos cursos, decidió tomar una clase de gestión de oficinas. Esto le llevó 2 años completar. Durante este tiempo, Chuck se encontraba con Mercy en el supermercado o en la tienda por departamentos. Ahora podía pararse y hablar con ella por largos periodos de tiempo. Al principio, sus conversaciones eran sobre conocidos que aún estaban en la ciudad. Luego, sus conversaciones se volvieron más personales y estaban acompañadas de comentarios como, ¿recuerdas cuándo? Mercy tenía su propia agenda, que Chuck no se dio cuenta hasta más tarde. Usaba estas conversaciones casuales para recordarle los buenos tiempos que habían tenido juntos, así como su amistad. Si él empezaba a tratar esos recuerdos sin rencor, tal vez podrían volver a lo que ella siempre había querido. Ella nunca quiso que él la dejara. Simplemente se permitió algo de libertad. Estaba terriblemente celosa de él. De cualquier mujer que siquiera lo mirara. Ese doble estándar había reaparecido años después. Ahora, sentado en el bar y reflexionando sobre su pasado con Mercy, Chuck vio cómo ella lo había manipulado cuidadosamente para salirse con la suya. No se arrepentía, ya que él mismo había querido ser manipulado en más de una ocasión. Se echó el siguiente vaso de un trago y señaló para otro. Cuando le sirvieron, tomó otro largo trago de bourbon y continuó revisando sus recuerdos. Recordó que eventualmente le pidió salir de nuevo. Fueron al cine y luego a una cafetería a tomar café. Hablaron sobre la película y sobre todo su simbolismo. Se rieron cuando se dieron cuenta de que su pobre profesor de inglés en la secundaria había intentado que hicieran eso con películas y libros, pero nunca entendieron nada. Lo pasaron genial. Chuck casi creía que Mercy era solo una colegiala inmadura. Cuando ella lo ofendía, hacían planes para más citas. Pronto volvieron a ser una pareja en toda regla. Era 1960. La nueva década estaba llena de esperanza. La Segunda Guerra Mundial y Corea eran solo temas para películas que competían por dólares ganados. Comedias románticas, westerns y musicales. La mayoría de las películas ahora se filmaban en color y con sonido estéreo. Esto era muy diferente de las pequeñas pantallas de televisión en blanco y negro con un pequeño altavoz que a veces era difícil de escuchar. A medida que se acercaban más, se quedaban en casa más a menudo.
Hicieron nuevos amigos y organizaron fiestas de cartas, jugaron a las charadas y, a veces, incluso a juegos de mesa. Finalmente, Chuck le pidió matrimonio a Mercy, y ella aceptó de inmediato. Los preparativos de la boda fueron bastante diferentes. Chuck encontró un terreno en las afueras de la ciudad y construyeron una casa que podían pagar. Era una casa sencilla de estilo rancho con un sótano. Sin embargo, Chuck veía el sótano como un espacio habitable potencial, no como un espacio de almacenamiento, que era lo habitual. Planificó ventanas más grandes y un techo más alto. También optó por esa cosa novedosa llamada aire acondicionado central. Cuando comenzó la construcción, estuvo involucrado en todas las áreas. Ayudó con la preparación del terreno y la excavación del sótano. Moldear el piso y las bases del sótano fue su responsabilidad. Esto fue seguido por el vertido de concreto. Después de que el concreto se endureció, se colocaron los bloques. Chuck venía por las noches después de un día completo de trabajo a colocar 2 bloques como su contribución a la construcción de la casa. Ayudó a levantar el piso, luego las paredes, cada parte de la casa en la que estuvo involucrado. Incluso ayudó a instalar los desagües para las tinas, lavabos y baños. El acabado final lo hizo él unos días antes de la boda. Planificaron tener una luna de miel corta, una semana en un gran resort en las montañas, y luego mudarse a su nuevo hogar. Chuck nunca le preguntó a Mercy sobre lo que sucedió durante su despedida de soltera, pero se sentía un poco avergonzado por ello. Los trabajadores de la construcción se reunieron y tuvieron su propia fiesta. Por la mañana, Chuck se despertó con una fuerte resaca. Estaba tumbado en el sofá del vestíbulo. La mayoría de los otros parecían estar en el mismo estado, intentando lentamente volver a formar parte de la vida. Todos estuvieron de acuerdo en que había sido una fiesta increíble. Su boda se llevó a cabo sin demasiados problemas. Vinieron parientes de todas partes. Ambas madres estaban encantadas de que la pareja hubiera superado su desliz anterior y se hubieran casado. Eran tiempos emocionantes. Se casaron en 1961. Su hija, Rebecca, Becky, para su familia y amigos, nació en 1963. Sobrevivieron a la muerte del presidente. Mercy lloró toda la noche el día que le dispararon y todo el día del funeral. En 1965, la pareja tuvo un hijo. Lo llamaron John. Era un niño hermoso, amado por su madre y su padre, abuelos y hermana. Luego vino un día de absoluto terror y dolor. Una mañana, cuando John tenía 6 meses, fue encontrado frío e inmóvil en su cuna. Mercy estaba devastada. Chuck sintió que debía ser fuerte y no mostrar cuánto lo había destruido la muerte de su hijo. Era la roca en la que todos podían confiar. Él fue quien tuvo que intentar explicar a la niña de 2 años por qué su hermanito ya no estaba en su cuna. Los médicos no pudieron explicar por qué John se fue. Lo llamaron muerte súbita del lactante. No hubo otra explicación. Los médicos no querían hablar del tema. Aparentemente, no les gustaba admitir que no tenían idea de lo que había sucedido. Mercy se preguntaba si había sido su culpa. Chuck se preguntaba si debería haber llevado a John al médico más a menudo. Mercy se preguntaba por qué Chuck no parecía tan preocupado como ella. Ni siquiera volvió al trabajo hasta unos días después del funeral, dejándola sola para cuidar a Becky. Ella regresó al trabajo unas semanas más tarde. Los familiares seguían preguntando qué había pasado. Nadie sabía las respuestas. El día que murió, la policía respondió a una llamada de emergencia. No había servicio 911 en ese entonces, solo se marcaba 0 y se pedían servicios de emergencia. Los policías parecían pensar que Mercy y Chuck tenían hecho algo mal, pero no podían probarles nada. Incluso años después, cada vez que había contacto con la policía, el oficial revisaba algo. Y de repente la actitud cambiaba y se volvía muy agresiva. Ahora, pensando en ese incidente, Chuck ve que las cosas habían cambiado un poco.
Luego, Mercy se fue interesando cada vez menos en su vida sexual. Después vino el desastre llamado Vietnam. Amigos se iban y morían allí. Incluso aquellos que sobrevivían cambiaban para siempre. La población los trataba horriblemente. Fuimos a la Luna. Un gran momento en la historia. Antes de eso, una cápsula espacial se quemó en la plataforma lunar. Otra casi no logró regresar y no completó su misión. Al menos 3 miembros de la tripulación llegaron a casa sanos y salvos. Los rusos y los estadounidenses se encontraron en el espacio y se dieron la mano. El presidente renunció en desgracia. La inflación era enorme y el desempleo alto. Y el amor libre era la consigna del día para la generación más joven. Chuck tenía dificultades para entenderlos. Woodstock fue un éxito legendario. Pero también no debía repetirse como un evento masivo no planificado. Había un nuevo método de control de la natalidad, la píldora, que inmediatamente ganó popularidad. Las mujeres ahora podían hacerlo con múltiples parejas sin miedo a un embarazo no planificado. Con la legalización del aborto, incluso los embarazos no planificados podían ser gestionados. Chuck se sentía cada vez más desconectado del mundo moderno. Su hija se estaba preparando para entrar en la escuela secundaria. Siempre estaba ahí para ella. Asistía a sus eventos escolares. Y ahora había un cine para adultos en el centro de la ciudad en lugar de uno de los cines regulares. Pero las personas bien intencionadas no visitaban esos lugares. Incluso había una librería para adultos al lado del cine, de nuevo, un lugar en el que ninguna persona decente se dejaría ver. Mercy había ganado un poco de peso durante su embarazo, pero ni a Chuck ni a Mercy les importaba. Chuck aún la amaba con la misma intensidad que antes. A sus ojos, ella seguía siendo la chica de la que se había enamorado. Chuck también había ganado unos kilos, pero su trabajo era físicamente exigente, así que se mantenía en mejor forma. Mercy ahora era la asistente personal de su jefe. Era una nueva posición. Al principio, solo era una simple secretaria. Pero luego se volvió muy necesaria en el mundo de los negocios. Ambos ganaban buen dinero. Chuck aún aportaba la mayor parte de los ingresos, pero la contribución de Mercy no era poca cosa. Su casa estaba casi pagada, y eso sería antes de que Becky se graduara de la escuela secundaria. Se estaba ahorrando dinero para su educación, y esperaban que pudiera calificar para becas y ayudas. Ya que ella quería convertirse en doctora. Estaban orgullosos de su hija, pero en el fondo aún lloraban por John. No cayeron en la trampa de intentar mantener el ritmo de los Jones. No cambiaban su casa cada pocos años como algunos de sus contemporáneos, sus pagos de la casa eran pequeños, lo cual les ayudó a sobrevivir los años de alta inflación. Sus coches estaban pagados y seguían funcionando bien. Aproximadamente cuando Becky estaba por graduarse de la escuela secundaria, compraron una caravana y viajaban cada verano. Chuck y Mercy también evitaron una de las trampas en las que muchas personas caían. La mayoría de las parejas de su edad caían en 2 grupos principales. Un grupo buscaba emociones extramatrimoniales, y el otro grupo se quedaba en casa, viendo televisión, y lentamente se hundían en el olvido. Continuaban saliendo a cenar y al cine, ocasionalmente a bailar y a reunirse con otras parejas. Seguían discutiendo sobre eventos actuales, su trabajo, su hija y sus actividades. Chuck le decía a Mercy que la amaba cada mañana mientras hacían sus cosas y cada noche antes de dormir. Mercy siempre respondía sin reservas. Becky se graduó de la escuela secundaria con honores y pronto fue a una universidad de 4 años para obtener su título de licenciatura y trabajaba en un hogar de ancianos para ganar dinero. Era una joven dulce. Salió con algunos chicos en la escuela secundaria, pero no parecía lista para una relación seria. Tal vez después de la escuela de medicina, decidieron. Chuck no sintió dolor mientras terminaba sus reflexiones sobre los primeros años, su relación con Mercy y su hija. Habían celebrado tranquilamente su 20º aniversario de bodas.
El año en que Becky se graduó de la escuela secundaria, prestaron más atención a sus logros. Cada año celebraban el aniversario con una cena en un restaurante caro. Los regalos que se daban eran pensados y elegidos con amor. Aunque Chuck tenía su propia secretaria, nunca le permitió escoger regalos para Mercy. A diferencia del jefe de Mercy, que quería que ella escogiera cada regalo que le daba. Capítulo 2. La fiesta de aniversario. Becky había recibido su título de medicina y estaba esperando su carta de colocación. Dado que era el año del 25º aniversario de bodas de sus padres, planeó una gran fiesta para conmemorar la ocasión. Muchos de sus amigos mayores nunca llegaron a los 25 años de casados, por lo que la celebración era aún más necesaria. Habían superado todos los desafíos. Aún se amaban. Chuck hizo una pausa en sus reflexiones y tomó un sorbo. Se sentía mareado. Era difícil concentrarse en los eventos recientes. Esos eventos eran los que más dolían. No desde la muerte de John, ni siquiera después de la muerte de sus padres años atrás, se había sentido tan solo y con un dolor tan agudo. Chuck de repente quiso levantarse y salir del bar. Empezaba a ahogarse. Necesitaba salir a tomar aire fresco antes de enfermarse. Al llegar a la puerta, tropezó y casi cayó. No, aquí no, murmuró entre dientes. Debo salir. Tengo que estar solo. No puedo desmoronarme aquí. Logró abrir la pesada puerta. No parecía tan pesada cuando entró. Se tambaleó alejándose del bar y de las luces del estacionamiento. Había oscuridad afuera. Bendita oscuridad. Se correspondía con la oscuridad en su alma. No importaba lo borracho que estuviera, no podía dejar de pensar en la celebración. Estaba programada para su aniversario. Becky estaba muy firme al respecto. El hecho de que cayera en sábado parecía como providencia divina. Todos sus amigos y familiares restantes pudieron asistir. La reunión comenzó a las 2 de la tarde y debía durar varias horas. Becky decidió que se proporcionarían refrescos ligeros junto con un gran pastel. Habría cerveza y licor para quienes lo desearan. Después de todo, era una celebración. Marcy comenzó el día con algunas bebidas mientras aún estaba en la casa. Estaba en un verdadero ambiente festivo. Para cuando comenzó la jornada de puertas abiertas, ya no sentía más dolor y se pavoneaba por el salón saludando a la gente. Su jefe y su esposa actual estaban allí, así como Billy Chase y su esposa, que estaba en una silla de ruedas. Muchos de los compañeros de trabajo de Chuck estaban allí, así como Mercy y muchas personas de su iglesia. Era agradable ver a tanta gente que tenía en alta estima a esta pareja. Becky sacó viejos álbumes de fotos y extendió fotos de la feliz pareja para que todos las vieran. Había fotos de ella desde la infancia hasta la adultez. También había algunas fotos de John. Casi todos sabían sobre su pérdida. Nunca se había mantenido en secreto, por lo que hubo pocas preguntas sobre las fotos de bebé. Había un micrófono abierto para que la gente pudiera hablar sobre algunos de los momentos humorísticos y a veces embarazosos en las vidas de la feliz pareja. Nadie mencionó el baile de graduación de Chuck. Incluso Becky nunca había oído hablar de ese gran error de su madre al caminar, o más bien tambalearse, por la acera descuidada. Chuck no se dio cuenta de que no había edificios en la zona. Estaba oscuro, y eso lo hacía sentir mejor. Cayó un par de veces pero se levantó. El alcohol empezaba a confundir sus pensamientos. ¿Qué día era hoy? ¿Podría realmente ser domingo? ¿El infierno realmente había terminado? Chuck siguió caminando y recordando. Al final entre las charlas, tanto Mercy como Chuck fueron invitados a hablar. Chuck solo tuvo unas pocas palabras que decir. Agradeció a todos por venir. Luego agradeció a Becky por organizar el evento. Después se volvió hacia Mercy. Mercy, tú eres el único amor de mi vida. Sin ti, no soy una persona completa. De hecho,
sin ti y Becky, solo sería una cáscara de persona. Levantó una copa para todos y bebió el último vaso de champán. Mercy se levantó. Estaba inestable en sus pies, pero sus palabras fueron fácilmente captadas por el micrófono. Tartamudeó un poco antes de susurrar su comentario. ¡Qué montón de tonterías! Hablando mucha mierda sobre un hombre que piensa que es un gran amante. Andy debería estar aquí en su lugar. Lentamente se dejó caer en la silla de nuevo. La sala se quedó tan silenciosa como un cementerio. Todos los que lo conocían miraron al hombre sentado al final de la sala. Andy, quiero decir, Andrew Cornings, estaba tratando de parecer lo más inconspicuo posible. Una de las mujeres sentadas a su lado se levantó y lo abofeteó. «Bastardo», dijo y se fue. Becky ya se dirigía hacia su madre cuando escuchó las palabras acusatorias salir de su boca. Se detuvo al borde del escenario y comenzó a llorar. Chuck estaba desconcertado. Al principio, desestimó completamente lo que escuchó. No había el más mínimo indicio de que Mercy tuviera algún pensamiento, y mucho menos una relación física con alguien que no fuera él. Chuck se sentó en una mesa a cierta distancia de su esposa. Los hombres con caras rojas de repente recordaron que necesitaban estar en otro lugar. El jefe de Mercy sacudió la cabeza, mirando a su asistente. Habría una reprimenda el lunes. Miró la espalda en retirada del señor Cornings. Sí, el lunes pagará por eso. Billy Chase se acercó a Chuck. Dijo algo, pero Chuck no entendió nada. Todavía estaba tratando de entender lo que había pasado en su vida. Hasta hace unos minutos, había sido feliz. Ahora no sabía cuándo volvería a ser feliz. Billy se dio por vencido y empujó a su esposa hacia su coche. Hablaría con Chuck el lunes. Becky finalmente sacudió la cabeza, se sonó la nariz y fue hacia su madre, que ahora estaba en La Land. Mercy rara vez bebía y tendría que pagar por hoy de muchas maneras. Becky lanzó una mirada a su padre. Estaba sentado como en una niebla, pero físicamente parecía bien. Pidió ayuda a un par de sus primos varones y ellos levantaron a su tía en brazos y la llevaron al coche. Por la expresión en sus rostros, Becky pensó que desearían poder empujarla debajo del coche en lugar de meterla en él. Todos los parientes pensaban que Chuck era un gran tipo y ciertamente no merecía esta humillación. Los demás parientes ayudaron a limpiar el desastre y trataron de dejar a Chuck solo. Notaron que se levantó y se dirigió al baño, pero no lo vieron salir por la salida de emergencia junto al baño. Chuck se subió a su coche y se fue a encontrar el bar más cercano. Las lágrimas corrían por el rostro de Chuck mientras seguía tambaleándose por la acera desconocida. Repetía una y otra vez en su cabeza la confesión de Mercy y el hecho de que ella eligió a su novio por encima de su esposo. Chuck siempre se había considerado un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, y probablemente no un mal amante. Sin retroalimentación de su única amante, su esposa, ¿cómo podía mejorar o cambiar? ¿Realmente era tan malo? Si es así, entonces, ¿cómo podía ser un hombre común? ¿Un padre o un esposo amoroso? Al diablo, ¿cuál era el sentido de su vida? Luego cayó de nuevo y no pudo levantarse por un largo tiempo. No tenía idea de dónde estaba y, francamente, no le importaba. Finalmente, se levantó justo cuando los faros lo iluminaron. Era un policía patrullando la ciudad. Se detuvo y le preguntó a Chuck si necesitaba ayuda. Chuck no respondió. Sonó la campana, y varios otros policías respondieron. El primer oficial comenzó a examinar a nuestro héroe. Olía a alcohol rancio. Su ropa era de buena calidad, pero estaba gastada y rasgada por la caída. Había abrasiones en la cara y los brazos por caerse y tratar de levantarse. Otros oficiales acordonaron la escena y comenzaron a buscar la causa del estado de la víctima. Chuck no respondía bien a las preguntas. Estaba confundido, y su cabeza parecía llena de algodón absorbente.
No podía concentrarse en los oficiales de policía, quienes seguían haciendo preguntas sin darle tiempo para formular una respuesta. La ciudad no tenía una ordenanza contra la ebriedad en público, y la cárcel ya no tenía una celda para borrachos, por lo que los policías tenían opciones limitadas. Encontraron la licencia de conducir de Chuck después de una breve lucha con su billetera. Estaba al menos a un par de millas de la dirección de su casa. Si eso era correcto, pidieron al despachador que llamara a su dirección, pero no hubo respuesta. Lo que ellos y Chuck no sabían era que Becky había llevado a su madre a casa, la había puesto en la cama, y luego salió a buscar a Chuck. Mercy estaba demasiado borracha para prestar atención al teléfono, por lo que la llamada no fue contestada. Como nadie en la casa respondió, los policías no tuvieron más remedio que llamar a una ambulancia. Un vehículo del departamento de bomberos llegó a la escena 5 minutos después. Los paramédicos adormilados no estaban contentos de tener otro borracho en su turno. Ya eran las 3 de la mañana, y solo habían logrado dormir una hora entre llamadas. Rápidamente recogieron a Chuck y lo pusieron en el asiento trasero del coche. Chuck seguía repitiendo que su esposa no lo amaba. Cuando le preguntaron sobre el dolor, solo murmuró sobre su corazón roto. Cuando le preguntaron sobre las abrasiones, miró sus manos como si nunca las hubiera visto antes y se encogió de hombros, podrían doler después. Pero su depresión era un problema mayor. Fueron al hospital donde Chuck había nacido hace 50 años. En el camino, el paramédico que estaba sentado en la parte trasera le preguntó a Chuck nuevamente qué había pasado para que estuviera tan lejos de su casa. Cuando nombró el bar en el que estaba, el paramédico se asombró. Chuck había sido encontrado a casi 1 milla del bar y muy cerca de su casa. En el camino al hospital, Chuck le preguntó al joven paramédico si estaba casado. El paramédico respondió afirmativamente. Chuck le preguntó si su esposa lo amaba. El paramédico respondió que sí, ya que tenían un par de hijos pequeños. Se sorprendió cuando Chuck comenzó a reírse. Eso no significa que ella te ame. Yo tengo un par de hijos y mi esposa no me ama. Repitió esto todo el camino hasta el hospital. En el hospital, los paramédicos llevaron a Chuck a la sala de emergencias y lo acostaron en una cama. Se recostó y cerró los ojos. Debido a las luces brillantes, sintió que quería oscuridad de nuevo. Escuchó a uno de los paramédicos tratando de explicarle lo que había sucedido. Era lo suficientemente cercano a la verdad que Chuck no sintió la necesidad de explicar nuevamente. Trató de volver a dormir, pero pronto una enfermera le midió el pulso y la presión arterial y luego fue a buscar al médico. El médico le preguntó sobre los eventos, y él repitió todo, pero esta vez volvió a llorar. No sabía si ya se había sobrio, pero no podía explicarse mejor que seguir tratando de hacer que alguien se diera cuenta de que Mercy no lo amaba. La enfermera lavó sus rasguños y los vendó. Luego le dijo que habían intentado contactar a su familia, pero no habían obtenido respuesta. Chuck solo asintió torpemente, más prueba de que Mercy no lo amaba. Probablemente se estaba divirtiendo con ese imbécil Andy, como sea que se llamara. No podía recordar el apellido del imbécil. Luego apagaron las luces y dejaron la habitación. Chuck se durmió por un rato. Se despertó cuando sintió movimiento en la habitación. La habitación seguía oscura, pero pudo distinguir la silueta de la enfermera que entró y lo examinó. Su cabeza se despejó un poco, pero le dolía. Cuando ella salió de la habitación, él se levantó. Necesitaba irse. Sí. Becky estaba preocupada, podría visitarlo en el hospital. No quería ver a nadie. Sabía que por un tiempo estaría demasiado humillado incluso para hacer contacto visual con su propia hija. Y ciertamente no quería ver a Mercy. Todos los sentimientos que había experimentado cuando ella lo dejó antes de graduarse habían vuelto. Ella necesitaba a alguien más. Pero ella no quería dejarlo ir. Así que deja que su juguete sea su juguete. No puede tener más de 30 años. Tendría más edad Becky's.
Parecía un gigoló. Tal vez lo era. Era joven y bronceado. Su cabello estaba decolorado como si fuera un surfista o algo así. A pesar de que estaban a cientos de millas del océano. Chuck miró por la puerta. No había nadie en el pasillo, así que rápidamente se dirigió a la salida y pronto salió. Todavía estaba oscuro, pero había un destello de luz en el este. Pronto saldría el sol y la oscuridad que ansiaba quedaría desterrada por unas horas. Quería encontrar la oscuridad, acurrucarse y morir. Chuck caminó por la acera hasta la calle donde, afortunadamente, pasaba un taxi y lo atrapó. No sabía la dirección del bar donde estaba estacionado su auto, pero recordó el nombre y el taxista lo sabía bien. 15 minutos después, estaba parado afuera de su automóvil en el estacionamiento del bar cerrado. Cuando estaba a punto de entrar, vio un automóvil familiar conduciendo por la calle. Como las luces del estacionamiento estaban apagadas, Becky no podía ver a su padre ni a su auto. Chuck esperó a que pasara, abrió la puerta y salió del coche. Pronto estaba saliendo de la ciudad. La capital estaba a solo un par de horas de distancia, y él podía llegar allí y permanecer oculto por un tiempo. Necesitaba más alcohol y un lugar para recostarse. Demasiado pronto salió el sol por completo, y él ya estaba en las afueras de la ciudad. Encontró un motel cerca del bar y estacionó. Todavía no estaba completamente sobrio, pero estaba demasiado sobrio para lo que necesitaba. Al lado del bar había una tienda que vendía paquetes. Ni siquiera necesitaba hablar con la gente. Podía simplemente tomar una botella de su color favorito y quedarse adentro en la oscuridad. Él hizo precisamente eso. Compró lo suficiente y pagó lo suficiente en efectivo para que nadie lo molestara durante una semana. Bebió, se cayó, vomitó, se despertó, bebió, se cayó, vomitó, se despertó. Y así siguió y siguió hasta que se acabó el alcohol y simplemente no pudo reunir el coraje para cruzar la calle de nuevo. Todavía llevaba la misma ropa con la que había venido a la fiesta. Apestaba al cielo, incluso a sí mismo. Había vómito por todas partes en la habitación. Estaba en las paredes, en la cama, en el piso, en la ducha, en la cortina y en todas partes, excepto, creo, en el inodoro. Dios, olía tan horrible. Le provocaba calambres estomacales todo el tiempo. Ese último día, se levantó del suelo y se metió en la ducha. Lentamente se puso de pie a toda su altura y comenzó a desvestirse mientras el agua caía en cascada. No tenía planes para el futuro, excepto volver a trabajar. Su único pensamiento en su esposa eran planes insidiosos para lastimarla como ella lo había lastimado a él en este momento. No tenía idea de cómo responder. Después de todo, ella ya no necesitaba a Chuck. Ella lo había dejado claro en sus bodas de plata. Necesitaba un lugar para quedarse. Él no iba a entrar a la casa que él había construido para ella mientras ella vivía allí. Tal vez se mudaría con Andrew, el dios del amor. No, ella no era tan progresista. Con la casa pagada, podía administrar los gastos de su cheque de pago. Y después de todo, él lo había construido para ella. No, ella pensó que se merecía esta casa y todo lo que hay en ella. Demonios, ella podría estar en contra de darle su propia ropa. Ella podría mantenerlo por despecho. Después de todo, era un completo malviviente, tanto dentro como fuera de la cama. Después de desvestirse y tratar de restregarse la ropa con una pequeña pastilla de jabón, se enjuagó y salió de la ducha. Colgó su ropa para secarla y luego trató de lavar parte del vómito. Tiró las botellas que ya no contenían su nuevo color favorito a la basura, una bendición que se desbordaba. Abrió las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco. Se recordó a sí mismo que debía dar propina a los limpiadores cuando vinieran a limpiar, ya que el trabajo iba a ser horrible. Después de unas horas, su ropa interior, pantalones y camisa estaban lo suficientemente secos como para ponérselos. Salió y cogió un periódico. No podía recordar en qué ciudad se encontraba.
Se sorprendió al ver que estaba en la capital y había pasado toda una semana. Así que fue y encontró un café para comer y una tienda de ropa barata para comprar nuevos atuendos. Cuando regresó a su habitación, se sorprendió al ver que el personal ya había limpiado. Cuando revisó, descubrió que también les habían pedido a los encargados de mantenimiento que trajeran un colchón nuevo. Sus puntas crecían a cada segundo. Revisó su efectivo y descubrió que todavía le quedaban unos pocos cientos, así como una tarjeta de crédito que rara vez usaba. Decidió que tendría que usar la tarjeta para pagar esta factura ya que ya estaba de pie. Llamó a su jefe por teléfono de larga distancia. Billy se alegró de saber de él y no parecía demasiado molesto por perderse una semana entera de trabajo. Escucha, hijo, entiendo por lo que estás pasando antes de venir a trabajar para mí. Millie estaba teniendo una aventura. Ella era tan malditamente atractiva entonces, y lo sabía. Pasé un infierno con ella por un tiempo, pero finalmente regresó después de que me acosté y desaparecí durante un mes. Estaba tan preocupada de que pudiera haberme hecho algo a mí misma que finalmente se dio cuenta de lo idiota que era. Finalmente aceptó el programa, y hemos estado bien desde entonces. Hizo una pausa. ¿Ya llamaste a casa? Chuck era Frank. Ahora mismo no tengo casa. Si quieres decir que he hablado con Mercy, la respuesta es no. No tengo ninguna razón para hablar con ella en ningún momento. Billy no se molestó en instarlo a cambiar de opinión. Por favor, llama a Becky. Ella llama todos los días para ver si te registraste y regresaste. Ella está frenética. Y por cierto, Mercy también. Ella también nos llamó a Millie y a mí, y lloró por no querer lastimarte. Ahora Chuck estaba lo suficientemente alerta como para resoplar disgustado. Sí, apuesto a que no quiso hacerme daño. Al igual que la última vez, decidió salirse de la línea y hacer lo que quisiera. Ella me dijo la misma frase entonces. A veces toma tiempo aprender una lección, pero la he aprendido ahora. Hablaron de trabajo. Chuck prometió volver el lunes, listo para trabajar. Billy le dijo que se tomara su tiempo. Él ya tenía tiempo de vacaciones. Chuck reflexionó que iba a aprovechar sus vacaciones para llevar a Mercy a un crucero. Afortunadamente, aún no se había puesto en contacto con un agente de viajes y lo había planeado. Mira, Billy, me está costando una buena suma, así que te dejaré ir. Si tienes noticias de Becky, dile que estoy bien, pero intentaré llamarla por teléfono antes y decírselo yo mismo. Adiós. Colgó y marcó el número de apartamento de Becky. Ella no respondió, pero tenía un contestador automático, así que él dejó un mensaje diciendo que estaba bien y que volvería a la ciudad en unos días. Él la llamaría entonces. No llamó a casa, ya que no tenía motivos para hablar con su esposa. Este era un problema que tendría que solucionarse pronto. Desde que ella escupió en sus votos matrimoniales, él ya no se sintió obligado a honrarlos. Fue a la oficina y pagó unos días más de alquiler. También se disculpó con el gerente por la forma en que había salido de la habitación y le dio una propina al gerente para que se la transmitiera al personal. Eso facilitó un poco el trabajo del gerente. Este no era un motel de cadena, sino un motel para padres solteros, y él estaba luchando con la reputación de ser un establecimiento deteriorado. Estar borracho, vomitar por todas partes no ayudó, pero disculparse sí. Chuck condujo hasta el centro de la ciudad. Salió del auto y comenzó a mirar los escaparates. A primera vista, estaba mirando los escaparates, pero en realidad estaba buscando un caminante callejero. Vagó por las calles durante varias horas. Como era de día, la selección podría haber sido un poco escasa. Después de almorzar en un puesto de sándwiches, continuó explorando posibles maestros. Finalmente, en una esquina alejada del distrito comercial principal, cerca de más casas deterioradas, algunos edificios de apartamentos y pequeños. Cuando Chuck regresó a la ciudad para ver qué negocio había, vio a algunas mujeres paradas en la esquina,
esperando. La manera en que simplemente estaban allí paradas hablando con los automovilistas y peatones que pasaban le dijo que las educadoras que buscaba eran ellas. Una de las chicas se volvió para mirar a su figura de 50 y pico de años con el pelo grisáceo. Parece que no la impactó demasiado, porque inmediatamente habló. «Hey, marinero, ¿qué tal el clima?» Él le sonrió. Resultó ser una de las mujeres mayores. Parecía un poco severa, como si su vida no hubiera sido demasiado fácil. Supuso que era así, ya que trabajaba aquí durante el día compitiendo con talento más joven. No tenía manto de oscuridad para ayudarla a esconder sus años. Sabes, el clima está bastante bueno para esta época del año. Podría estar mucho más cálido de lo que está ahora. Entonces, marinero, ¿por qué viniste a la ciudad?, preguntó ella. Bueno, en realidad, estoy buscando una maestra ahora mismo, respondió Chuck. Todas las mujeres en la esquina lo miraban. La primera mujer siguió hablando. ¿Una maestra, dices? ¿Qué tipo de maestra estás buscando? Hizo un gesto para abarcar a todas las que estaban allí paradas. Chuck bajó la cabeza avergonzado. Decidió que era mejor decir la verdad. Hace una semana, mi esposa me dijo a mí y a cualquiera que escuchara que no era nada en la cama y que no podía satisfacer a una mujer. Investigué el asunto y decidí que necesitaba lecciones. Con ese fin, decidí que necesitaba a un profesional que se tomara el tiempo para enseñarme. Ella rió junto con las otras mujeres. Supongo que ella te dio permiso para tomar clases para que tú pudieras beneficiarte de ello, ¿verdad?, dijo la mujer. Chuck negó con la cabeza. De hecho, ella anunció, como lo hizo conmigo, a la familia y amigos, que ya me había reemplazado en su cama. No, eso es lo que quiero hacer por mí mismo y por cualquier futura pareja que pueda tener. ¿Alguna de ustedes está interesada en tomar este trabajo? Las mujeres se agruparon y susurraron brevemente. Finalmente, una de las chicas más jóvenes preguntó: ¿dónde se llevará a cabo este entrenamiento? ¿Cómo lo llamas? Chuck respondió que tenía un coche en el estacionamiento del centro y que irían a su motel y nombró el motel al que se reunió. Finalmente, una de las mujeres habló. Eres muy astuto. Pareces honesto, pero seamos realistas. Más de una de nosotras ha tomado un paseo en un coche y no ha vuelto. Terminamos en la orilla de un lago o nos encontraron en un desguace. Incluso si somos putas. La mujer que se acercó a Chuck también habló. No tenemos mucho, pero tenemos una vida y no queremos perder ese último pedacito de nosotros mismos. Chuck vaciló. Podía entender su reticencia. ¿Tienen un chulo? Ellos negaron con la cabeza. Y no necesitamos a nadie de ellos. Una de las chicas le mostró a Chuck una pequeña pistola y la otra sacó un cuchillo. Esto es para mantenerlos alejados. No estamos tratando de trabajar en las esquinas populares y no nos molestan. No hay porcentaje para ellos. Pool y algunas veces. Iremos de esta empresa. Silvia se presentó como la mayor. Tenía 3 Usera. Y Mandy. Capítulo 3. Volviendo a casa. Después de eso, los dejó y fue a registrarse al motel. La señora de la limpieza le sonrió. No sabía si era por la propina que dejó al personal o porque la habitación estaba bastante limpia. Desde su habitación, hizo una última llamada de larga distancia a Becky. Esta vez ella estaba en casa. Papi, ¿cuándo vienes a casa? Mamá está muy preocupada por ti. Ella no recuerda lo que sucedió en el aniversario, pero un grupo de personas se aseguraron de que supiera lo que estaba diciendo. Ella te ama y te quiere en casa. Chuck resopló por teléfono. Sí, cierto. En cuanto hago en a casa, me voy de aquí ahora y volveré a la ciudad en un par de horas. No voy a ir a la casa. Es la casa de tu madre, no la mía.
Creo que ella estaba diciendo la verdad en la fiesta y decía en serio cada palabra hiriente que decía que eso es lo que el alcohol puede hacer. Di la verdad. También estoy dispuesto a apostar a que Andy ha venido a consolarla al menos una vez en la última semana. Becky se enojó con su padre. Papá, ella dice que nunca te engañó y que todo fue un error. Mr. Cornings es solo un entrenador personal en el nuevo gimnasio al que mamá fue el mes pasado para ponerse en mejor forma. Ella simplemente nunca te habló del gimnasio o de su membresía. Bueno, eso explica mucho. Por cierto, si él es el entrenador personal que conoció el mes pasado, ¿por qué estuvo en nuestra fiesta? No creo que pueda causar ese tipo de impresión en una mujer en tan poco tiempo y ni siquiera pensaría en asistir a una fiesta como esta en la que no conoce a más de una persona. No, supongo que ella no se estaba reuniendo con él solo para entrenamiento personal. Tenía razón cuando dijo que yo era un perdedor en la cama. Creo que estaba buscando a alguien que no fuera un derrochador y lo encontró antes de que pudiera responder. Él le dijo que tenía que irse y que la factura de larga distancia iba a ser exorbitante. Cuando colgó, ella seguía silbando. Él tenía razón. El motel cobró una tarifa considerable por las llamadas de larga distancia desde la habitación que pagó y se dirigió a la salida. Tenía el número de teléfono de la casa de Silvia en su billetera. Cuando consiguió un nuevo número, podía llamarla y hacer arreglos para continuar su educación. Al salir, reflexionó sobre dónde viviría en el futuro cercano. Empezando esta noche. Como era domingo, no habría oficinas de bienes raíces abiertas y él podría ver dónde podía alquilar. Mañana prometía ser un día ocupado, ya que necesitaría hacer consultas en sitios web. Como había estado fuera durante toda una semana, no quería quedarse atrapado en un motel durante unos días más. No estaba mal, pero parecía una forma un poco cursi de vivir en este momento. De repente, un pensamiento se le ocurrió. Habían comprado un vehículo recreativo, una casa rodante autónoma. Podría recogerlo del almacén, llevarlo a un campamento o parque de casas rodantes y conectarlo a los servicios públicos. Se preguntó si el campamento tenía electricidad a la que se pudiera conectar. Al final, decidió que el mejor lugar para ir sería un parque de casas rodantes que definitivamente tenía electricidad, agua y alcantarillado, y una línea telefónica. Después de recoger la camioneta, descubrió que no podía alquilar un lugar en el parque de casas rodantes el domingo, así que fue a un campamento local y estacionó por la noche. En taxi, regresó a la instalación de almacenamiento para recuperar su automóvil. Después de comprar algunos comestibles, se acomodó para pasar la noche. El colchón era bueno y durmió bien por la noche. Por la mañana, se despertaba, se duchaba, se afeitaba y se ponía su ropa normal para ir a trabajar. Su plan era comenzar la jornada laboral y luego tratar de colarse en la casa y recoger algunas cosas. Mientras Mercy estaba en el trabajo, podía ocuparse de otros asuntos personales, pero en este momento, tenía que ir a trabajar a Chase Construcción. Cuando llegó, Billy lo llamó a la oficina. Bueno, hijo, esa fue una fiesta completamente diferente a la que asistimos todos. Aunque he pasado por las mismas cosas que tú, nunca he tenido que alardear de ello frente a familiares y amigos, te diré que Marcy parece estar muy molesto. Ella llama todos los días y pregunta si ha tenido noticias tuyas. Por supuesto, durante la semana pasada, honestamente pude decirle que no tengo idea de dónde estás. Tú también me asustaste, hijo mío. Pienso en ti como un hijo, y el hecho de que estés tan fuera de lugar me alarma. ¿A dónde fuiste, Billy? Definitivamente estaba de mal humor esa primera noche. Me emborraché como el infierno y caminé. Terminé en la ambulancia. Cuando la policía y los bomberos no pudieron ayudarme, me puse sobrio y conduje hasta la capital. Chuck luego pasó a hablar sobre la próxima semana de tonterías de borrachos e incluso admitió lo mala que era su vida. Vomitando y todo. No se molestó en decirle a su jefe cómo pasó el fin de semana después de estar sobrio. Ese era su y solo su negocio. Billy lo entendió.
Le dijo que cuando su esposa le había hecho cosas malas, se había quedado borracho durante un mes. Después de ser arrestado por vagancia, finalmente recuperó la sobriedad. Fue entonces cuando la policía contactó a su esposa para ver si pagaba la fianza. Ella lo hizo de inmediato y luego vino a recogerlo. Luego se lo llevó durante una semana para mostrarle lo mal que lo había tratado. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente la perdonara, y él cree que ella todavía no se ha perdonado a sí misma. Su necesidad de una silla de ruedas y asistencia física le impedía sentirse completamente perdonada por sus pecados. Lo entiendo, Billy, pero estás describiendo una situación en la que te enteraste del asunto y simplemente desapareciste. El resto de su familia y amigos no recibieron un puñetazo en la cara en uno de los aniversarios más esperados de una relación. No encuentro perdón por su pecado de sincronización. Cuando ella lo anunció, apenas fue peor que la violación inicial de nuestros votos matrimoniales. De hecho, personalmente creo que su vergüenza se debe más a su anuncio que a su aventura. Creo que ella piensa que merece a su amante y que debería quedarme quieta. O, mejor aún, hacer la vista gorda ante sus actividades. No, 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 no. Eso no va a suceder. Ahora necesito volver al trabajo, si no te importa. Es todo lo que me queda y tengo la intención de poner todas mis energías en ello. Es trabajar o beber, y no puedo beber todo el día todos los días solo para tratar de olvidar lo que ella me hizo. Billy le dio unas palmaditas en la espalda y asintió con la cabeza. Entiendo que tienes que hacer lo correcto para ti. Solo lamento que tu familia nunca vuelva a estar junta después de esto. Chuck se permitió otro comentario. Estoy llegando a la conclusión de que mi familia no ha estado junta en más de 20 años. Dejamos de comunicarnos al nivel que necesitábamos después de la muerte de mi hijo. Creo que nos llevó tanto tiempo finalmente terminar. Lamento que afecte mi relación con mi hija, pero haré todo lo posible para minimizar el daño. Se volvió hacia la puerta. Después de registrarme con el equipo, necesito tiempo para encontrar un abogado y también conseguir mis cosas. No tengo teléfono en este momento, así que será difícil localizarme. Billy chasqueó los dedos. Tengo lo que necesitamos para mantenernos en contacto contigo. Alquilé algunos buscapersonas hace unas semanas. Hurgó en algunas cajas pequeñas. Aquí tienes. Llévelos con usted, y cuando necesite contactarlo, llamaré al número y dejaré un mensaje de voz. Entonces vendrás al teléfono y me devolverás la llamada. Este es el número de teléfono que llevaré conmigo. Haz lo mismo si no puedes contactarme. Le entregó el pedazo de papel a Chuck, y Chuck lo guardó en su carpeta de archivos. Hizo el papeleo por un tiempo, pero luego le informó a la secretaria que se iría por un tiempo. Se dirigió a un sitio de construcción cercano para verificar el trabajo del equipo. Cuando llegó al sitio, los encontró a todos sentados inactivos. Cuando preguntó qué estaba pasando, Butch, uno de los miembros más viejos de la tripulación y quizás el más irritable, respondió: Bueno, jefe. Escuchamos que volvía a trabajar hoy, así que pensamos en ver si aparecía un debilucho como usted. Después de todo, no puedes hacer feliz a tu mujer y quedarte en casa, así que no debes ser un gran hombre. Y todos no trabajamos para débiles. Los ojos de Chuck se entrecerraron. Bueno, eso es nuevo. Así que todos pensáis que soy un cobarde y poco hombre. Unos pocos asintieron, pero la mayoría se dio la vuelta. Todos ellos, con pocas excepciones, habían trabajado para él durante varios años. Butch siempre había desafiado su liderazgo, pero retrocedió cuando Chuck lo presionó para que retrocediera nuevamente, pero Butch no parecía inclinado a hacerlo. De hecho, jefe, me he nombrado capataz de este sitio. Los hombres no trabajarán hasta que yo lo diga. Bueno, señor capataz, ¿cómo propone que sigamos con el trabajo? Si les digo que están despedidos, todos ustedes. Si no regresa inmediatamente al trabajo, ¿qué pasará entonces? No estoy obligado a recibir órdenes de los débiles, Chucky.
Cuando decida que vamos a trabajar, entonces trabajaremos bien. Y no necesariamente cuando quieres que trabajemos. Chuck se acercó a Butch. Butch, hemos tenido nuestros pequeños desacuerdos a lo largo de los años, pero siempre hemos resuelto las cosas. Odiaría verte en la fila del desempleo en estos tiempos inciertos. Muchos buenos trabajadores de la construcción están volteando hamburguesas en lugar de recibir un buen cheque de pago. ¿Estás seguro de que quieres seguir así? Solo trabajo para alguien cuando lo respeto. Después de lo que escuchamos de su esposa sobre sus habilidades en el dormitorio, no respetamos a ningún hombre que no pueda mantener a su mujer bajo control. Chuck era muy cercano a Butch. Entonces, ¿qué va a recuperar tu respeto? Butch retrocedió y se echó a reír. No conozco nada que me haga respetarte. Has demostrado que no eres el tipo de hombre que puede obligarme a hacer nada. Supongo que no tengo ninguna posibilidad. Estás despedido. Vete ahora antes de que llame a un equipo de seguridad para sacarte el culo de las instalaciones. Butch se rió y alcanzó a Chuck al mismo tiempo. ¿Por qué no arrastras mi trasero fuera del sitio? Chuck sabía que venía. Por eso se acercó tanto. Una puñalada rápida en el corazón hizo que Butch retrocediera y tratara de recuperar el aliento. Chuck le hizo un gesto para que lo siguiera. Cuando pueda descubrir qué demonios está pasando, dígale que si se disculpa, será recontratado. De lo contrario, puedo hacer esto todos los días hasta que se dé cuenta de que recurrió al resto de la tripulación. ¿Alguien no entendió el mensaje? Cada persona en la plataforma asintió con comprensión. Entonces pónganse a trabajar o los despediré a todos. Si te interpones en mi camino, repetiré el maldito mensaje. ¿Entendéis? Todos obedientemente se levantaron y se pusieron a trabajar. Comenzaron lentamente, pero cuando se volvieron a mirar, Chuck todavía estaba parado en el mismo lugar, mirándolos fijamente. El trabajo se aceleró de inmediato. Chuck miró a Butch y decidió llamar a una ambulancia. Tendría que comprobarlo más tarde. Era un buen hombre, simplemente engreído. Chuck había estado en otros sitios, pero solo tuvo que amenazar con despedir a un par de personas antes de que el trabajo volviera a la normalidad. Era solo parte del trabajo. Ahora se había ido a su antigua casa. Necesitaba algo de ropa y algunos artículos de tocador. Al acercarse a la casa, vio que la ley necesitaba mantenimiento. Se encogió de hombros. Ahora no era su problema. El auto de Mercy no estaba allí, así que no necesitaba lidiar con ella y sus mentiras en este momento. Eso tendría que esperar un tiempo. Abrió la puerta principal en lugar de usar la entrada del garaje. Parecía un poco extraño después de todos los años que había entrado a la casa por el garaje. La casa era un desastre. Normalmente, Mercy mantenía la casa en orden, pero aquí parecía que había pasado un huracán. Había montones de platos en las encimeras. Sartenes sucias abarrotaban la estufa. Papeles y ropa estaban esparcidos por todo el piso. Cuando llegó al dormitorio, encontró el mismo desastre. La ropa estaba esparcida por todo el piso de la cama. Chuck no verificó si había evidencia de la infidelidad de Mercy en su habitación, ya que asumió que ella mudaría a su novio a la casa para que él pudiera continuar brindándole el placer que ella sentía que merecía. Caminando hacia el armario, encontró su ropa, todavía prolijamente colgada. Él tomó una maleta del sótano y rápidamente la llenó con suficiente ropa para durar mucho tiempo. También puso su rastrillo favorito, champú y jabón allí. Un cepillo de dientes y pasta dental se agregaron al resto. Llevó la maleta llena al coche. Luego regresó al sótano. Este era su dominio. El lugar estaba tan ordenado como si lo hubiera dejado ayer, no hace una semana. Rebuscó en su estuche de armas y trasladó todas las armas y municiones al coche. Había herramientas en el garaje, pero no las necesitaba. En la camioneta,
tomó una pequeña caja de herramientas necesarias para reparaciones rápidas. Más tarde, podría decidir comprar una casa, y entonces necesitaría más herramientas. Pensó en tirar todo lo que no pudiera llevar hoy, para que el señor Cornings no pudiera usarlo. Pero odiaba el desperdicio de tiempo, así que los dejó. Volvió a entrar a la casa y revisó si necesitaría algo en un futuro cercano. Al no encontrar nada que necesitara, se quitó el anillo de bodas y lo puso en el tocador del dormitorio. Lo dejó en el plato de cambio. Todavía quedaba algo de cambio que había sacado de sus bolsillos antes de irse a la cama. Entre los centavos y los níqueles, su anillo no parecía tan sombrío. Al salir de la casa, cerró con llave la puerta y se dirigió hacia el camping. En el camino, pensó cómo podría averiguar en qué gimnasio trabajaba Andrew Cornings. Andrew necesitaba educarse sobre las consecuencias de divertirse con una mujer casada. También necesitaba encontrar un hogar más permanente para la caravana. Así que se detuvo en una tienda de conveniencia y se sentó en la guía telefónica, buscando parques de caravanas. Encontró varios para llamar y luego buscó gimnasios, encontrando 4 que estaban cerca del trabajo y del hogar de Mercy. Pensó que ella sería más propensa a ir a un gimnasio en esa dirección en lugar de en el otro lado de la ciudad. Comenzó a llamar a varios parques de caravanas. Varios se mostraron reacios a dejar entrar la caravana en sus prestigiosos patios, pero uno fue favorable y tenía un lote vacante. Arregló mover la caravana por la mañana. Tendría que poner bloques debajo y idear algún tipo de bordillo, pero eso no era difícil para alguien tan experimentado como él. También arregló que se conectara la línea telefónica y la electricidad. Se llevó agua y alcantarillado al parque de caravanas. Luego llamó a los gimnasios buscando a Mr. Cornings. Comenzó con uno que se especializaba en clases solo para mujeres y obtuvo respuesta desde la primera llamada. Explicó por qué estaba buscando a Andrew, diciendo que un amigo le había recomendado entrenamiento personal. Andrew fue puesto al teléfono. Chuck dio un nombre falso y transmitió los elogios que su amigo falso había dado al joven. Andrew estaba tan contento de que alguien pensara tan bien de él que ni siquiera preguntó quién exactamente lo recomendó. Chuck arregló encontrarse con él en un bar a una cuadra del gimnasio. Después de que Andrew terminó su turno, Chuck encontró el gimnasio y estacionó su vehículo donde podía ver la puerta. No sabía si había una entrada para empleados, pero no le importaba. Se las arreglaría con Andrew en el bar o en el estacionamiento. Solo se preguntaba si Mercy pasaría por aquí camino a casa desde el trabajo. Mientras se preparaba para una espera potencialmente larga, se dio cuenta porque a veces a su buscapersonas lo llamaban Viper. El tono de alerta sonaba como un pitido. Leyó el mensaje, luego caminó hasta un teléfono público en una calle cercana y llamó a Billy Epps. Su jefe había escuchado sobre la pelea en el sitio de construcción y solo quería ver cómo le iba a Chuck. Hablaron por un rato, y luego Chuck regresó a su coche. No tuvo que esperar mucho. Mercy ya estaba saliendo. Andrew salió después de ella. Estuvieron parados y hablando por un rato. Mercy parecía molesta y seguía negando con la cabeza. Chuck observó a su esposa detenidamente. Parecía haber perdido un poco de peso. Quizás los entrenamientos habían hecho algo bueno, pero también parecía triste. Y un poco demacrada, Mercy se apartó abruptamente del señor Corning y se dirigió a su auto. Andrew se volvió y volvió a entrar en la casa. No tuvo que terminar su turno hasta 45 minutos después. Chuck esperaba sinceramente que ver a Andrew no impidiera que su esposa se divirtiera esta noche. Chuck esperó y luego se dirigió al bar, siguiendo a Andrew. Tan pronto como cruzó la puerta, vio a Andrew parado allí, mirando a su alrededor, tratando de vislumbrar a su potencial cliente. Chuck sabía que podía ser un oponente formidable ya que estaba en muy buena forma física, así que miró al hombre. Chuck se acercó y pateó a Andrew en la parte posterior de la rodilla, derribando al hombre. La puerta se abrió justo cuando entraban nuevos clientes. Chuck pasó junto a ellos,
arrastrando al desventurado hombre detrás de él. Algunos clientes le gritaron al hombre que había atacado a una cara familiar en su bar, pero nadie trató de detener a Chuck. Parecían congelados en su lugar. Chuck jaló a Andrew a la vuelta de la esquina del edificio y lo dejó ir. Chuck se inclinó hacia la cara del amante de su esposa. Esto es solo un amable recordatorio para que dejes de entretener a las mujeres casadas, imbécil. En cambio, entretenga a los solteros. Si alguna mujer casada se acerca a ti, dile que estás de acuerdo con que su esposo dé permiso por escrito o que ella rompa con él antes de que suceda. ¿Me reconoces, imbécil? El hombre negó con la cabeza. Sabes, realmente deberías averiguar con quién te diviertes, idiota. Otros maridos cabreados podrían acercarse sigilosamente a ti y patearte el trasero. Soy el esposo de Mercy. Una luz se encendió en los ojos de Andrew. Ella rompió conmigo. Ya no la veré más. Supongo que eso fue solo hoy, ¿no? Andrew asintió. Supongo que también te entretuviste toda la semana pasada mientras yo estaba fuera. Andrew asintió de nuevo. Escucha, imbécil. La policía vendrá pronto. Quiero que se lo digas. Solo diles que es el marido de Mercy y luego me encontrarán. Quiero ir a la cárcel porque cuando salga, estaré aún más cabreado con bastardos como tú. A lo lejos, Chuck escuchó una sirena. Pensó que alguien finalmente había llamado al 911. No se iba a quedar allí cuando llegara la policía. Tendrían que trabajar duro para encontrarlo. También quería que la policía fuera a buscar a Marcy. Entonces podría pensar en lo precario que era su bienestar físico. Fue difícil de hacer, pero se las arregló para darle a Andrew una inyección en el pecho para que se diera cuenta de lo que le deparaba el futuro. Chuck se puso de pie y con indiferencia se hizo a un lado. Un minuto completo antes de que el primer crucero llegara a la escena. Caminó de regreso a su automóvil en la calle contigua, se sentó allí un rato y luego se fue. Condujo hasta el otro lado de la ciudad y encontró un teléfono público. Y esa fue probablemente la última vez que hablaría con alguien de su familia. Tenía que saber que la llamada estaba dirigida a Becky. Ella respondió en el segundo timbre. Hola, Becky. Solo quiero que sepas que pasé por la casa y compré algo de ropa. No volveré allí de nuevo. Dile a tu mamá que haga que su novio trabaje en el jardín. Es lo menos que puede hacer. Papá, ella no está saliendo con él. Todo esto fue un gran error. Ella nunca te engañó. Cállate y escucha. Acabo de hablar con el señor Corning. Admitió haberla entretenido en la casa toda la semana pasada. Ahora sé que lo sabías. Todo lo que necesito es honestidad. ¿Sabías que ella lo estaba entreteniendo antes de la fiesta de aniversario? ¿Papá? No, él no estaba allí. Sé que se ve mal, pero él no estaba allí en absoluto. Pregúntale a mamá. Sel te dice que todo es un error. Ha estado llorando durante una semana. Becky, eres mi hija y te quiero y siempre lo haré. Pero realmente no me gustas en este momento. Ella es una puta y tú le mentiste. Espero que puedas aceptar tu decisión de protegerla. Papá, por favor. No. No cuelgues el teléfono. Mamá te ama. Sí. Tal como lo hizo ella. Cuando yo estaba en el último año de secundaria. Ella me amaba lo suficiente como para aceptar la solicitud de otro hombre de ir al baile de graduación sin separándose de mí. Fue mi graduación. Tenía 2 graduaciones más a las que asistir, pero no podía esperar a que yo fuera a la universidad. Ella solo tenía que tener su pastel y comérselo también. Lo único es que no lo pensó bien y perdió a sus amigos durante todo un año. Durmiendo conmigo. Ahora está demostrando que me ama de nuevo y solo se divierte con un imbécil. Ni una sola vez me ha hablado de ello.
Ni una sola vez he tenido una pista de lo que ella quiere de nuestra relación. Estoy trabajando. Construyo para ella. Hago todo lo que puedo para hacerla feliz. Pero Andrew es quien debería haber estado sentado a la mesa principal en nuestro aniversario. Becky ahora lloraba en el tubo. Por favor, papá, no está tan mal. Por favor, entiende, mamá. Algo se agitó en el cerebro de Chuck. Becky seguía mendigando. Por favor, ven a casa para que mamá pueda explicarlo todo. Puedes superar esto y ser feliz de nuevo. Necesitas verlo desde su lado antes de tomar decisiones precipitadas. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes. Algo estaba tratando de llegar a su conciencia. Permaneció en silencio y dejó hablar a Becky, incapaz de dejar de llorar. Tienes que entenderlo desde el punto de vista de una mujer. Mamá puede decirte lo que realmente sucedió, y quiere hacerlo. Ella no estaba satisfecha. El pensamiento explotó en su cerebro como una granada. Lo sabías, ¿verdad? Desde que llegaste a casa de la universidad, has estado escupiendo mierda feminista sobre cómo las mujeres han sido reprimidas durante tanto tiempo, y ahora deberían ser las opresoras. Le dijiste a tu madre que buscara un amante, ¿verdad? Perra. ¿Cómo puedes decir que me amas cuando me pones un cuchillo en la espalda? Becky comenzó a llorar aún más fuerte. No hubo negación. Me convertí en tu padre. Te cargué cuando estabas demasiado cansada para caminar. Te llevé sobre mis hombros para que pudieras ver desfiles. Te cambié los pañales cuando eras muy pequeña. Asistí a todos los eventos, incluso cuando estaba demasiado ocupado o demasiado cansado para siquiera pensar. Te compré un auto y estoy pagando por tu educación. Y así es como pago por mi amor. Le aconsejas a tu puta apestosa que tenga un amante. No hables con tu padre. No trates de explicar tus necesidades. Solo ve y entretiene a alguien a mis espaldas. No se suponía que lo supieras. No queríamos hacerte daño. No se suponía que sucediera. Sí, por supuesto que lo hizo. Todos lo descubrirán. Afortunadamente, todos nos enteramos antes de que me convirtiera en el hazmerreír de todo el pueblo. Tuve que golpear a uno de mis empleados hoy para que todo el equipo volviera a trabajar. Tu mierda feminista nunca considera las consecuencias de la mierda de la que hablas. Se supone que el matrimonio es una sociedad. Tu mamá y yo estamos en contra del mundo, y tú estás de nuestro lado en contra del resto de nosotros que estamos tratando de separarnos. Pero no, tu mierda no apesta. ¿Entonces crees que me iré y dejaré que me hagas el tonto? No me preocupaba en absoluto mi autoestima, mi masculinidad. Becky trató de romper su diatriba. Por favor, papá, por favor escucha. No, puta apestosa. No. Chuck colgó el teléfono. Él no podía continuar. Lágrimas de frustración, dolor por la pérdida de su hija, tristeza por su familia perdida y simples lágrimas de autocompasión corrieron por su rostro, a lo que tenía derecho. La gente que pasaba por allí lo miraba a la cara con preocupación, pero no se detenía a ver por qué estaba tan molesto. Los pensamientos en su cabeza giraban tan frenéticamente que podría haber salido a la carretera si algún tipo no lo hubiera agarrado y lo hubiera vuelto a colocar en la acera. El buen samaritano casi recibe una bofetada por sus esfuerzos, pero su hey fue suficiente para perforar la niebla en la cabeza de Chuck. Chuck apretó las manos de su salvador en agradecimiento. Él asintió, ya que aún no podía hablar, y luego lo soltó. Se sentó en la acera y dejó que su dolor se derramara. Después de unos minutos, recuperó el control de sí mismo y pudo mirar a su alrededor. Luchó contra la necesidad de darse prisa y conocer su nuevo color favorito y nunca volver. Él necesitaba. Lo olvidara por solo un momento, y de repente podría destacarse que era un bebedor habitual. Solo olvidarse por unos minutos traería una paz tremenda.
pero sabía por su experiencia de hace una semana que no funcionaría. Dios, ¿había pasado realmente solo una semana y media desde la fiesta de aniversario? Parecía una eternidad desde entonces, y cada día estaba lleno de mierda. Un policía se acercó y preguntó por el estado mental de Chuck. Chuck le aseguró que estaría bien. Cuando el policía preguntó si había estado bebiendo, Chuck tuvo que reír. No, gracias a Dios, porque habría sido 10 veces peor. Mi matrimonio está muerto, y mi hija ayudó a destruirlo. Esa es prácticamente toda la historia. Estoy solo y estaré solo por un tiempo más. Se levantó de la acera y se limpió el polvo del trasero. Chuck miró directamente a los ojos del policía. Sí, estaré bien. Pero va a llevar algún tiempo. Estrechó la mano del policía y se dirigió hacia su coche. Estaba sorprendido de no haber sido arrestado por agredir a Andrew, pero lo dejó pasar. Lo encontrarían eventualmente. No iba a ninguna parte. Compró una botella de bourbon de camino a la camioneta, pero iba a contemplar principalmente el color ámbar, sorbiendo lentamente su única bebida de la noche. A la mañana siguiente llegó temprano al trabajo para poder adelantar algunas cosas antes de buscar un buen abogado de divorcios. Pidió la opinión de sus compañeros de trabajo sobre abogados y encontró algunas opciones. Curiosamente, ni siquiera las mujeres intentaron convencerlo de perdonar y volver a casa. El daño a su cordura debía haber sido más evidente de lo que él se daba cuenta. Contactó a los abogados y programó citas para entrevistarlos. El primer abogado resultó ser un poco volátil y lleno de ideas sobre cómo dividir el patrimonio equitativamente. Chuck no quedó impresionado con eso. Mercy merecía algo, pero no la mitad. No después de lo que había hecho. Fue al segundo abogado y encontró a una tiburón. Era una abogada. Que había sido quemada por su ex. Otro abogado. Después de hacer un trato con el juez, le quitó casi todo. Chuck le contó toda la historia cuando llegó a la parte donde Mercy anunció a Andrew Corning al mundo. Ella se abalanzó sobre la mesa. «Lo tenemos ahora», exclamó. «Obtendremos testimonios de todos los que estuvieron presentes. El juez no prestará atención a cómo fuiste humillado frente a personas que significan el mundo para ti». Se produjeron exclamaciones similares cuando Chuck relató cómo tuvo que enfrentarse a Butch para que la tripulación volviera a trabajar. Más ejemplos de tu esposa dándote una patada en los dientes. La gota que colmó el vaso en la entrevista fue cuando Chuck le contó a Julie, su abogada, sobre cómo Becky había ayudado a su madre. ¡Qué estúpida! Las mujeres no necesitamos igualarnos menospreciando a los hombres. Nos volvemos iguales demostrando que somos iguales, no mejores. Eso lleva tiempo y esfuerzo. Demonios, hasta hace unos años, una mujer no tenía posibilidad de ser socia en un bufete de abogados. Y ahora las mujeres estamos ascendiendo a socia más rápido que los hombres. Delimitaron la división de la propiedad. En general, Chuck quería la mayor parte de los ahorros y las inversiones. A cambio, Mercy se quedaría con la casa. Después de todo, Chuck la había construido para ella, y era su diseño general. Chuck seguiría pagando la educación de Becky ya que ella fue aceptada en la escuela de medicina. Otra ventaja de ser la proporción anterior de hombres a mujeres en la escuela estaba convirtiéndose en lo contrario, a medida que las instituciones educativas atraían a las mujeres, especialmente a las minorías. Becky no era una minoría, así que tuvo que superar a varias minorías. Pero se adelantó a varios hombres muy calificados. Y había otros requisitos que Julie sentía que no impedirían un divorcio. Uno era que Chuck no debía asistir a ninguna reunión a la que asistiera Mercy o Becky. Mercy debía ser servida en su lugar de trabajo. Julie sintió que era apropiado ya que sus compañeros de trabajo asistieron a la fiesta de aniversario. El mensaje era que se divirtieran con Chuck y todos conocerían las consecuencias. La terminología oficial era adulterio, pero la petición también incluía las palabras humillación pública y falta de respeto. Al mismo tiempo,
varios compañeros de trabajo de Mercy recibieron citaciones para testificar sobre lo que sabían sobre la relación extramatrimonial y cuando se enteraron de ella. También se citó a miembros de la familia, junto con Billy y su esposa. Julie informó a Chuck que Mercy había llorado frente a su jefe y compañeros de trabajo cuando leyó los papeles. Aparentemente, nunca se le había ocurrido que Chuck podría pedir el divorcio. Como ni Becky ni su madre conocían la nueva dirección ni el número de teléfono de Chuck, intentaron contactarlo a través del trabajo. Eso no les trajo ningún éxito. Billy dio estrictas instrucciones a su secretaria de rechazar las llamadas de las dos mujeres. Mercy logró hablar con Chuck una vez cuando mintió y dijo que era una cliente. La llamada fue breve. Chuck colgó abruptamente. Julie informó que Mercy y Becky habían aparecido en su primera reunión. Tenían pocas contrademandas, pero Mercy se desmoronó cuando le entregaron los papeles para cambiar su apellido de Newmayer a Baines. Becky también estaba extremadamente molesta cuando le entregaron una copia de los papeles para cambiar su apellido de Newmayer a Baines. Chuck temía que no podría convencer a Becky de cambiar su apellido, pero quería que ella comprendiera las consecuencias de sus acciones. A sus ojos, ella ya no era su hija. En las semanas siguientes, Mercy contrató a un abogado que presentó de inmediato una petición para consejería matrimonial y también quería una división diferente de los bienes. En realidad, intentaba demostrar crueldad mental. Como Chuck se había mudado sin previo aviso y no quería hablar con su esposa, Julie se rió al enterarse de esto. Si el caso hubiera llegado a juicio, el abogado de Mercy podría haber sido sancionado por el juez. Y la primera audiencia judicial fue la primera vez que Chuck se encontró en la misma habitación con Mercy y Becky. Después de la celebración del aniversario, o aborto, si quieres ponerlo en palabras. Habían pasado varios meses. Se suponía que Becky estaría en clase, pero la excusaron para apoyar a su madre. El juez tenía preguntas para cada demandante. Se dio cuenta de que Mercy estaba luchando por el divorcio. Su abogado la llevó al estrado para que diera su versión de los hechos. Ella dijo que estaba tan emocionada por el aniversario que empezó a beber temprano en el día, algo que nunca había hecho, y que estaba borracha al mediodía. Juez, lamento mucho decir que casi me caí de tanto beber. No entiendo por qué alguien se quedó y soportó mi comportamiento, pero todos nuestros amigos y familiares se quedaron. Sinceramente, no recuerdo qué dije después de que me levanté para hablar con todos. Cuando le preguntaron sobre la relación extramatrimonial, Mercy negó haber tenido una aventura. Afirmó que cualquier comentario que pudo haber hecho fue simplemente el resultado del alcohol. Amaba a Chuck y estaba destrozada porque él había tirado 25 años de matrimonio por las divagaciones de una mujer borracha. Era el turno de Julie de hacer preguntas. Comenzó con la supuesta aventura. Mercy lo negó nuevamente y dijo que Chuck debía estar fuera de sus cabales y creía que ella podía estar teniendo una aventura. Julie sonrió a Mercy y preguntó si entendía la penalización por perjurio. Mercy miró a su abogado y asintió. Julie hizo un gesto a su colega en la puerta de la sala. La puerta se abrió y entró Andrew Cornings, quien fue conducido hasta la última fila. Suficiente tiempo había pasado para que todas las laceraciones en su rostro sanaran, pero su nariz ya no era la nariz bonita y juvenil que había sido. Aún tenía una forma irregular y parecía dificultarle la respiración. Julie se volvió a mirar a Mercy. Mercy tenía un aspecto demacrado en su rostro. Señora Newmayer, le voy a preguntar de nuevo sobre su supuesta aventura con el entrenador personal Andrew Cornings. ¿Realmente tuvo una aventura que comenzó antes de la fiesta de aniversario y las revelaciones que lanzaste a los presentes? ¿Y no continuó el romance después de la fiesta hasta que su esposo regresó a la ciudad? Si no responde con sinceridad, le pediré al señor Corning que se presente como testigo. Mercy bajó la cabeza y asintió. Julie dijo, para el tribunal, que las actas muestren que la señorita Newmayer asintió con la cabeza de acuerdo con la pregunta. El juez fue directo al grano. Señorita Newmayer,
me gustaría saber por qué tuvo una aventura y por qué está tratando de ocultársela a todos cuando se hizo pública. De alguna manera crees que tienes derecho a romper tus votos matrimoniales con impunidad, y tu abogado parece obligado a castigar a tu esposo, que no ha hecho más que ser un buen esposo y padre. Se detuvo y la miró por encima de las gafas. Si pudiera, te metería en la cárcel por intento de perjurio y te echaría de la sala del tribunal. Pero no puedo. Miró al abogado de Mercy al declararse culpable de traición. ¿Desea enmendar su contrademanda? El abogado asintió. Chuck supuso que Mercy había tejido una red de excusas para hacerle creer su versión de los hechos. El juez se aclaró la garganta y le dijo a Mercy que se sentara a la mesa junto a Becky y el abogado. Julie sonrió a Chuck y le susurró, creo que acabamos de ganar. ¿Cuánto? Aún no lo sé. Probablemente aún programará una sesión de asesoramiento. El juez se volvió hacia Chuck con una pregunta específica. Señor, me doy cuenta de que su esposa cometió un delito menor grave, pero han sucedido cosas peores en los matrimonios y han sobrevivido. ¿Ves algún camino hacia el perdón? Estoy considerando seriamente programar consejería. Chuck se levantó. Señoría, yo también he estado tratando de encontrar un camino hacia el perdón, pero esta no es la primera vez que mi esposa hace un truco como este. La primera vez fue cuando estábamos saliendo en la secundaria. Como crecimos juntos y soy un par de años mayor, siempre me asignaron como su protectora y amiga en la escuela primaria. Comenzamos a salir en la secundaria y continuamos saliendo hasta la secundaria. Unas semanas antes de graduarse, Marcy anunció que iría con otra persona. Ella no iba a romper conmigo y esperaba que saliéramos en otras ocasiones. Ella quería que todo saliera conmigo, pero que hiciera lo que le gustaba con los demás y esperaba que yo lo aceptara. Chuck hizo una pausa para recuperar el aliento. No salimos durante 2 años, ya que estaba en la universidad y solo volvía a casa de vacaciones. Me negué a estar en la misma habitación con ella a pesar de que nuestras familias eran grandes amigas y vecinas. Cuando volví a mudarme después de la universidad, pensé que ella había crecido y comenzamos a salir de nuevo y luego nos casamos. Hizo una pausa y miró a Marcy y Rebecca. Ya no podía llamarla Becky porque ella era una extraña para él. Señoría, creo que mi falta de confianza en que soy capaz de manejar las críticas a mis defectos, mi falta de fe en que intentaré cambiarme a mí mismo y la falta de respeto de mi esposa y mi ex hija me hacen imposible considerar el perdón ahora o en el futuro cercano. Ni siquiera puedo imaginar estar en la misma habitación con ellos, excepto por el hecho de que tuve que aparecer hoy para dar mi versión de los hechos. Tan pronto como baje el martillo, seré el primero en salir por la puerta. Señor. El juez asintió. Lo entiendo, señor. He estado sentado en este banco durante muchos años. Ambos esposos y esposas han aparecido ante mí. Algunos han logrado reconstruir sus matrimonios, pero la mayoría han sido destruidos por las acciones precipitadas de sus cónyuges. Sin embargo, me entristece mucho que esto les haya sucedido a todos ustedes. Hizo una pausa y miró los periódicos. Veo que usted, señor Newmayer, solicita que le devuelvan a su esposa su apellido de soltera. Ella no ha firmado los papeles y no puedo dar la orden. También noté que le está pidiendo a su hija que cambie legalmente su apellido a Baines, que era el apellido de soltera de su esposa. Ya que tienes. Luego de que te explicaste, ahora entiendo por qué hiciste esta solicitud nuevamente. No puedo obligar a alguien a cambiar legalmente su apellido. A veces desearía poder hacerlo. Te aconsejaría, y estoy seguro de que tu abogado también te ha aconsejado, que cambies tu testamento y te asegures de que todas las pólizas de seguro de vida tengan beneficiarios diferentes. Como no puedes cambiar sus nombres, puedes asegurarte de que no se beneficien de tu muerte. Volvió a ordenar los papeles. No veo razón para prolongar este caso en contra de tus deseos. Señora Newmayer, estoy concediendo la solicitud de divorcio de su esposo. A menos que él lo solicite de otra manera, dentro de 120 días a partir de hoy,
el divorcio será definitivo. También concedo su solicitud de división de bienes. Estoy seguro de que el valor de la casa ha superado con creces el costo original de construcción, por lo que podrán venderla con ganancia en cualquier momento. No veo razón por la cual beneficiarte de tu error de juicio. A pesar de tu abogado, te aconsejaría que elijas tu próxima relación sabiamente o te encontrarás de nuevo en el tribunal. Miró a Rebecca. No he escuchado nada de ti en todo el día, pero desearía que te dieras cuenta de lo que empezaste cuando animaste a tu madre a romper sus votos matrimoniales. El hecho de que ambos faltaron el respeto al señor Neumire y no hicieron ningún intento de comunicar sus deseos y necesidades es perturbador. No puedo legislar desde el estrado, así que los únicos afectados son ustedes. Tendrán que vivir con sus decisiones. Por eso les aconsejaría a ambos que una vez más se detengan antes de tomar una decisión así. Respiren profundamente y consideren los resultados de sus acciones. Tal vez lo hagan mejor la próxima vez. Su martillo cayó y Chuck pronto fue un hombre libre. Salió corriendo del salón. No iba a hablar con ninguno de ellos de nuevo. Además, tenía programado un entrenamiento adicional con sus maestros favoritos. Esta era su cuarta cita con un maestro. No tenía idea de cuál sería el tema esta vez, pero todos los demás habían sido educativos y reveladores para él. Algunos de los objetivos estaban fuera de su gusto, pero hizo un esfuerzo por entenderlos. Mercy salió con citas e incluso se volvió a casar. Eso falló después de un par de años, ya que el nuevo esposo ya no se comparaba con el primero. Chuck de alguna manera se había convertido en un santo y no podía hacer nada malo. Ella empezó a acosar a Chuck, aunque el término aún no estaba de moda. Lo seguía y trataba de interceptarlo en situaciones aleatorias. Después de todo, ¿no había funcionado antes? Incluso amenazó a algunas novias de Chuck, pero con poco éxito. Mientras que la novia podría haber decidido irse, Chuck no volvería a ver a Mercy. La amaba y había tenido una aventura con ella, pero ya no le gustaba, y eso era un obstáculo que ella no podía superar. Rebecca usó el dinero de su padre para completar su educación. Luego apartó aproximadamente la misma cantidad e intentó devolvérsela. Él se mantuvo firme en su deseo de no reconocerla más. Finalmente, colocó el dinero en un fondo para ayudar a las parejas con consejería y se convirtió en una partidaria muy activa de la consejería. El deseo y la oración de Chuck se hicieron realidad para Rebecca. Ella salió con otro médico mientras estaba en la escuela de medicina, y pronto se casaron. Pensó que su matrimonio era tan bueno como el de sus padres antes de su aniversario de bodas. Aparentemente, fue el final. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.